La obra de Máximo Beltrán se funde con el relato patrimonial, siendo prologada por la Academia y sus pares. Ha recibido múltiples reconocimientos por su obra, emblemático trabajo de ser precursor del diálogo sobre temas de identidad, arraigo y pertenencia en nuestra comunidad. Recibe el reconocimiento nacional de Biblioredes el año 2010 por su aporte a nuestra cultura local. La red Urbatorium de Santiago de Chile lo distingue con la llave de oro el año 2012 y en 2014 recibe la distinción Gobernación de Ñuble por su valioso aporte al rescate del patrimonio histórico y cultural de la provincia, hoy región de Ñuble. En 2015 es invitado por la Universidad del Biobío a formar parte del patrimonio artístico de Ñuble, que se manifiesta en la donación de gran parte de su obra. Es distinguido por la ilustre Municipalidad de Chillán con el Premio Municipal de Arte y Cultura 2015 y recibe el Premio AMA Biobío 2017 por su acción de memoria, y el año 2018 crea el Mapa Conceptual Histórico, Chillán, sus fundaciones y destrucciones 1580-1835, que traspasa a la Biblioteca Nacional. Obtiene el Fondo del Libro y la Lectura por la creación del libro Chillán, su historia, mi historia, y el año 2021 obtiene el Fondo del Libro y la Lectura, fomento a la industria, apoyo a ediciones para la edición y publicación de este libro. Ha publicado los libros Chillán, deambular por los pliegues de la memoria, el año 2008, Arquitectura de la memoria, Chillán Antiguo, 2011, Plegaria a todos mis muertos, 2014, Bucho Pureo al sur de Chile, 2016, Chillán al sur de Chile. Además es coautor de los libros La casa con Elga Tutreras, el año 2013, Cementerio de Angelitos con la poeta Carmen Mantilla, el año 2014, Santa Elvira, barrio patrimonial con la periodista Patricia Orellana, el año 2015. Palincesto, del latín palincestus, manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior, borrada artificialmente. Esta es la idea que resume mi lectura del último libro de Máximo Beltrán, del cual tuve en mis manos su manuscrito germinal por allá en 2017. El propio título ya es un palincesto. Chillán, su historia, mi historia, así, sin brecha, entre el relato histórico y el de la microhistoria. En este caso se superponen el relato de la historia oficial, la historia personal y también la historia no contada de nuestra ciudad, aquellos pasajes que no necesariamente encontraremos en los libros de la disciplina histórica, o sea, aquellas huellas borradas artificialmente. En esta línea, el autor, al final de su prólogo, nos da estas luces. Cito: el vínculo con la historia y su imaginario chillanejo parte sin duda por la búsqueda privada de reconocer y encontrarme, edificar y resignificar identidad e ir en búsqueda de respuestas. Este método personal, casi egoísta, me llevó sin querer a trabajar con los otros, encontrarme con los otros, a no sentirme solo en esta gran historia y descubrir que existe un gran contingente de arqueólogos del tiempo que desentrañan sus cosmovisiones íntimas y locales. Esta obra es una novela, es una crónica, una autobiografía novelada. La obsesión clasificatoria del estructuralismo queda atrás frente a las actuales tendencias híbridas, donde los límites de los géneros se diluyen. Sin duda, más aventurero le resultará a la lectoría enfrentarse, a medida que avanza en el relato, a un narrador omnisciente, cuya construcción resulta interpeladora, no solo para Alonso, el personaje que encarna la búsqueda identitaria a partir del dolor por la pérdida de su amigo Rodrigo, y que entrega la hebra inicial del tejido de este palincesto. La estructura mayor del relato está dispuesta en un raconto, aquella relación extensa de hechos pasados en búsqueda de la identidad que llevan a Alonso hasta su tronco genealógico, anclado en el viejo mundo, en hombres y mujeres que llegaron a estas tierras que hoy habitamos, realizando saltos
a escenas del siglo XX que se desarrollan en lugares que aún existen en nuestro cotidiano o que viven en el recuerdo de aquel Chillán antiguo. A través del ejercicio de la memoria, de los relatos orales familiares, donde sus ancestros y ancestras le entregan a Alonso pistas para que arme su rompecabezas identitario, atando, verbo que el narrador usa varias veces, recuerdos, fotografías y libros perdidos. Al mirar la trayectoria de Máximo Beltrán, se observa en ella el leitmotiv de la memoria. Por ejemplo, en Chillán, Deambular en los pliegues de la memoria, 2008, Arquitectura de la memoria, Chillán antiguo, 2011, ejercicio que aterriza ahora desde el plano más personal hacia la comunidad, marcado por el tema de la muerte, las religiones y las búsquedas filosóficas. Una lectura superficial de esta obra la acusaría de autorreferencial, más aún para quienes conocemos en algo al autor. Sin embargo, precisamente el valor de Chillán, su historia, mi historia, radica en proponer un camino para salir de lo individual al encuentro del colectivo, habiendo detrás de ello un intenso trabajo de indagación historiográfica y además un gesto de honestidad que podría resultar incómodo para lectores y lectoras cuyo horizonte de expectativas sea encontrarse con un relato complaciente. Al contrario, Beltrán, en la línea de la afrodescendiente Chimamanda Ngozi Adichie, 2009, con su obra El peligro de la historia única, intenta agrietar el poder que ha ejercido sobre nosotros el relato único de la historia que aprendimos en la escuela y en los textos escolares, poniendo sobre la mesa, entre otros temas, el yugo que para muchos ha significado la Cruz Católica y el borroneo que algunos han intentado realizar con nuestra historia pasada y reciente. En busca del tiempo perdido, la novela sobre el tiempo de Proust es un intento de devolver la estabilidad a la identidad del yo, que amenaza con desintegrarse. La crisis de la época se experimenta como una crisis de identidad, escribe uno de los más significativos pensadores contemporáneos, Byung-Chul Han, en su libro El aroma del tiempo. Proust, el maestro de la memoria y cumbre de la literatura francesa, ya avisoraba la importancia del recuerdo en la identidad del individuo, y no solo de su personal historia, sino que del colectivo que la hace posible, pues sabemos que esto no se produce sin los otros que nos la producen. Digamos que uno es uno porque los otros también son conmigo y mi ciudad es conmigo. Sus historias de una u otra forma me construyen. Y las historias que arrancan de tragedias pululan en el aire de Chillán. De ahí cabe de sobremanera la pregunta inmemorial del autor, que es la de toda humanidad: ¿a dónde van nuestros muertos? En lo personal, ¿a dónde ha ido mi madre? También me confieso un viajero sobre tal pregunta. La obra de Max acomete la proeza de unificar al individuo con su tierra y el resto de sus habitantes. Su viaje, en apariencia personal, se halla poblado de otros viajeros. La memoria telúrica es asunto central en Chile y se puede demostrar por varios caminos. En este texto, lo histórico y lo emocional se unifican en un solo personaje, Alonso. En estos lares se comienza por la tragedia y esa ala, aunque acurruca a la comarca por debajo, vuela por debajo. Pero ¿por qué no la hemos llorado en su debido momento? La abuela de Alonso dice: para el terremoto nadie lloraba. Entonces aquí parece que no se llora mucho, ni se acepta el horror en plenitud. Hay algo muy para adentro en esta ciudad y eso nunca es sano. Podríamos colegir lo siguiente: si aceptamos la muerte a la manera de Heidegger, ella determina nuestra noción de tiempo y en ese tiempo que es historia radica también nuestra identidad. A la inversa, si no aceptas la muerte, el tiempo se difumina en un existir absurdo, una simple sucesión de momentos sin forma donde la identidad ya no importa y la de tu ciudad tampoco. Puedes vivir para siempre consumiendo en los malls que como hordas de lobos nihilistas neoliberales uniformaron y destruyeron el abuelo recuerdo del adobe y las piedras en la provincia.
Allí, en tales estructuras, al igual que en las pantallas de los celulares, no existe la muerte y todo es etériamente feliz e inmortal. Se debe aceptar la muerte y el llanto que lleva consigo. Es la única manera de escapar al horrendo vacío que conlleva el desconocer nuestra propia historia, que al parecer a pocos les interesa, pues en un acto supremo de hedonismo y narcisismo, para el joven chillanense parece que todo comienza en él y se acaba en él. Es cuestión de pulsar una tecla, universal fenómeno sin duda. Y en ese sentido vemos también que la propia ciudad ha conspirado contra sí misma. ¿Y qué esperábamos si nunca hemos tenido ediles a la altura del conflicto? Solo administradores del progreso expedito que todo lo arrasa, ya que cuando el dinero se opone a la memoria, la plata manda. Se han desmontado los árboles de la avenida O'Higgins y sus viejos adoquines. Claro que la lista es más larga de crímenes patrimoniales. Y me pregunto si esos adoquines tenían menos valor que los intocables de Praga por donde deambuló tantas veces Kafka. La respuesta es no, jamás. Nuestra memoria exterior se unifica con nuestra memoria interior y esa nos la han impedido. La identidad no tiene que ver con una importancia hacia el mundo y ese ha sido el burdo argumento para destruirla y así a las otras. Siempre ha sido nuestra y solo nuestra, y aunque no seamos una ciudad de cultura mundial, nos debemos a nosotros mismos. Querernos a nosotros mismos es también la evocación de nuestros sagrados recuerdos en materia y palabra. Queda patente en esta obra a la manera de un manifiesto de resistencia donde confluye un lejano pasado que llama Chillán, su historia, mi historia. Como dice Borges, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Cada territorio tiene sus íntimas particularidades. Nuestros ancestros no son los mismos que llegaron a La Serena y no son los mismos que llegaron a Valdivia. Este primer contingente de españoles respondía a ciertas particularidades identitarias que encontraron en estas tierras lejanas una excusa para comenzar de nuevo, resignificándose, volviendo a reencontrarse en una tierra nueva y esperanzadora, amarrados a una genealogía proscrita y a un rezo que se fue olvidando. Es un relato encapsulado, una suerte de pergamino oral que busca un narrador. Un pergamino que se desarrolla con el gran telón de fondo de un Chillán centenario y bien guasqueado. La excusa de ese narrador es involucrar al lector, porque los fragmentos de identidad nos pertenecen a todos. Sin duda, es la historia de todos. Los chillanejos construyen, se deshacen, se resignifican. Los chillanejos edifican, amarran, desatan, luchan, escarban, tapan, ocultan, guerrean, defienden. Lo hicieron en las tragedias y lo seguirán haciendo en este lienzo memorístico. El llanto es un símbolo, un nudo, un bucle que augura un rompimiento del tejido, un surcido necesario sobre hilos de identidad. El llanto es eso, un traje a la medida que no queremos vestir. No hay tiempo. Ha sido un constante diálogo. Escribo desde mi aldea, como dijo José Ingenieros, desde lo sencillo, desde el relato visual con libros de fotografías hasta el relato narrativo. Dialogo con mi entorno en busca de respuestas, desenrollando memoria y devolviéndola. En Chillán su historia, mi historia, la única tensión que podrá darse es entre el lector y el texto. La muerte y la religión como conceptos dialogantes entre las diferentes escenografías de este Chillán centenario. Será sin duda un reencuentro con la vida y un látigo contra la libertad. Cuando escribes, dibujas. Cuando escribes, fotografías. Cuando escribes, buscas un lienzo blanco
donde vas impregnándolos de forma y color. La narrativa oral, la visual y escritorial, siempre es la misma. Tienen los mismos patrones, se ajustan a un plan divino que desconocemos, pero que a tientas vamos develando.